Hola, ¿qué tal, estimados amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero saludarles y quiero compartir con ustedes un poco acerca de la lectura de hoy, jueves 18 de mayo. Y bueno, estamos leyendo, recordarán, segundo libro de Samuel, y hoy estamos en el capítulo 19 de los versos 9 al 15. La lectura de hoy lleva por título Política injusta sin equidad. En el resumen podemos leer lo siguiente. Todo Israel discute diciendo que es tiempo de aceptar a David como rey. Como recordarán, estimados amigos, acaba de ocurrir algo terrible en el reino, es decir, se sublevó el hijo de David en contra de él mismo, de su papá, en este caso Absalón, y bueno, recuerden que David y todo su ejército salieron huyendo de Jerusalén, se fueron a otro lugar y desde ahí David dirigió el enfrentamiento en el cual Absalón murió. Y bueno, ya todo pasó, han pasado algunas cosas, pero ahora dice, todo Israel discute diciendo que es tiempo de aceptar a David como rey. Esto es, el reino ha quedado en una situación como de stand-by, diríamos así. La gente está confundida, no saben qué pasó. El rey salió huyendo. Luego todos coronaron, gran parte coronó a Absalón. Pero ahora Absalón está muerto. Entonces la gente se pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo le vamos a hacer ahora? Por ello el resumen dice que discuten diciendo que es tiempo de aceptar a David como rey. Después David manda a decir a la tribu de Judá, que son sus hermanos, sus huesos y su carne, que no sean los últimos en hacer volver al rey. Es decir, David trata de alguna manera como que olvida la traición y como que bueno, ustedes son mis hermanos y yo creo que es tiempo, ¿verdad?, de hacer las paces. Y bueno, parece ser que ahí hay un error que está cometiendo David. No significa que yo esté en contra de que los perdone, pero hay algo ahí que tiene que tratar todavía con ellos. Y otro error que comete David es que nombra a Amasa como general del ejército, sustituye a Joab. Pero hay un error aquí de alguna forma porque Amasa fue el general de su hijo Absalón. Entonces aquí diríamos que Amasa es un traidor. Y de manera inexplicable el rey David lo nombra general y sustituye a Joab, que había sido un fiel de David. Entonces, el error más grande de Joab, es cierto, entre todos los que cometió, fue matar a Absalón. Pero Joab vio en Absalón a un enemigo del reino, entonces le quitó la vida. Pero ahora David dice, Joab, tú ya no serás el general, ahora será Amasa. Y todos seguramente se quedaron asombrados, porque Amasa representaba un traidor. El general de Absalón, pues era un traidor, ¿no? Entonces, ese es un error grande que está cometiendo David, que después va a traerle problemas. El comentarista dice, después de la muerte de Absalón, el pueblo de Israel discute para hacer rey a David, ¿sí? Traen a la memoria las obras pasadas de David y se ponen de acuerdo que David vuelva a ser su rey. En realidad sabemos tú y yo que es Dios el que pone el rey y no los hombres. Pero bueno, ellos están discutiendo y deciden que regrese su rey. Y bueno, el pecado de los líderes como David y los príncipes ha causado confusión y el pueblo se ha olvidado por completo de que Dios es su verdadero rey. Aquí es algo que está ocurriendo, pues muy lamentable, ¿no? Luego, en el segundo comentario, David hace negociación con Judá. David se prepara para regresar a Jerusalén. Recuerden bien, amigos, que David tuvo que huir de Jerusalén y fue a Absalón quien tomó el control de Jerusalén. Ahí se instaló, ¿verdad? Y todo, hasta parte de las mujeres de David las tomó. Recordemos de eso. Entonces, David ahora no está en Jerusalén, pero se prepara para regresar. Sabiendo que todas las tribus han decidido recibirle, avisa a todos los ancianos de Judá en Jerusalén que sean los primeros en hacer volver al rey. Ellos se habían aliado con Absalón para rebelarse contra David. Sin embargo, David señala que son su hueso, su carne y son sus hermanos. Entonces no aplicará ningún castigo sobre ellos por su traición.
Además, como lo dije hace un rato, nombra a Amasa, general del ejército de Absalón, como su general en reemplazo de Joab, ¿no? Lo nombra como su general de su propio ejército, reemplazando a Joab. Ahora, quiero que escuches este comentario muy interesante del TCD. Ante esta política amistosa, la tribu de Judá sale a recibir a David. La decisión de David de cubrir las faltas con la generosidad, en lugar de juzgarlas, traen conflictos y pleitos en lugar de paz. Van a desatar un conflicto tremendo. ¿Por qué? Porque no se están juzgando. ¿Sí? Es que no debemos olvidar esa parte, ¿no? Entonces, estimados amigos, esto nos habla muy fuerte a nosotros. Si somos padres, pues nos habla muy duro acerca de que nosotros debemos juzgar las cosas en familia, ahí adentro de la familia, y no dar preferencias ante cosas que pudieran estar ocurriendo dentro del seno familiar. Al pecado hay que llamarle pecado y hay que juzgarlo como pecado. No significa que nos hagamos enemigos de nuestros hijos ni nada, pero sí significa que los llevemos a nuestros hijos, que los conduzcamos al arrepentimiento delante del Señor, ante la cruz del Calvario, figurativamente hablando. ¿Por qué? Porque es importante que nuestro hijo, nuestra hija, vayan entendiendo que ciertas conductas equivocadas son pecado y deben arrepentirse. No actuar como David, está bien, vamos a hacernos de la vista gorda y ya, ¿verdad? Tú eres mi hijo, tú eres mi hija, está bien, no, ya, total, ¿sí? No es así. Aquí David se equivoca una vez más y todavía sustituye a Joab, que había sido, en medio de todos sus defectos, un hombre fiel a David. Lo sustituye por Amasa, que había sido nombrado días antes general del ejército que se sublevó contra él. Es decir, Amasa era del ejército de Absalón, que se habían sublevado contra David, es decir, un grupo de traidores. Entonces, ¿cómo es posible que a veces podamos actuar de esa manera, premiando, dando premios a quienes no lo merecen? Eso traerá problemas muy, muy graves, ¿sí? ¿Qué pasaría, dice el TCD, si solo tomara una política benevolente sin aplicar la justicia? Yo creo que ahí está el error. Y yo creo que tanto papás como hijos, como hermanos y como todos debemos entender que esto nos habla a todos muy fuerte. Incluso en la misma iglesia, a los líderes nos habla fuerte. Debemos ser obviamente benevolentes, amorosos con las personas, pero también debemos mostrarles cuando haya un pecado. Tenemos que mostrarles que es pecado, con la Biblia, con la palabra de Dios, y que con ello hemos ofendido al Señor. No es correcto que nos hagamos así de la vista gorda, ¿verdad? Y que cometiste adulterio, es que eres joven, ¿verdad? Eres hombre, es que sí, pues fue un error, pero no hay problema. Puede ser que a todos nos pase. Y aunque pudiéramos buscarle de todas formas, tenemos nosotros que entender que esa actitud benevolente, en cierta manera, no es correcta, porque va a llevar a un caos, va a llevar a una situación terrible. Tengamos cuidado, estimados amigos, de dejarnos dirigir por el Espíritu Santo para que haya sabiduría en nosotros y podamos llevar a nuestra familia caminando en medio de las dificultades, caminando hacia Cristo, con amor, con perseverancia, pero también con disciplina. Señor, yo te pido que bendigas a cada persona que escucha este audio, Señor, y que cada uno de ellos pueda disponer de tiempo para meditar en esta palabra y pueda ser ministrado, pueda ser tocado, Señor, a través de estas lecturas y a través de estas experiencias que la Biblia nos narra
de el rey David. Señor, te damos gracias. Úsanos para hacer bendición, para hacer luz en medio de las tinieblas. Te damos gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.